Qué hermosa canción, nos identifica esta canción, y dice la Biblia que el Señor Jesucristo es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Todo lo que sucede, todo lo que el enemigo lanza contra nosotros, nunca va a sobrepasar aquel escudo que está en Jesucristo. Él es nuestra fortaleza. Como te dije, y la invitación parte esta mañana haciendo nuestro segundo estudio de lo que es la participación de la naturaleza divina. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que vimos el programa pasado, y es justamente eso, de que muchos cristianos vivimos una vida de amargura, de inseguridad espiritual, y de falta de conocimiento, porque no se nos predica, no se nos enseña quiénes somos, cuál es nuestra posición en Cristo después que hemos recibido la salvación. Entonces, el motivo de este tema que hemos elegido para esta temporada, de la participación de la naturaleza divina, es justamente eso, de saber quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra situación frente a las adversidades de la vida, a todo lo que nos espera por delante, y esto, la verdad, las cosas, que es un mensaje evangelístico que plasma lo que son las buenas noticias, el Evangelio de Jesucristo. Quiero esta mañana también decirte que mucha gente dice que Dios no lo aceptan porque no se ve, no se conoce, pero todos sabemos que Dios se hizo hombre a través de la persona de Jesucristo. Entonces, quien ve a Jesucristo, y lo dice el mismo Jesús, quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, y eso es, cuando miramos, nuestra mirada se centra en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, en todo su ministerio, nosotros podemos conocer a Dios. ¿Dónde viene la buena noticia? Que ese Hijo de Dios, ese hombre hecho Dios, en la persona de Jesucristo, es a imagen y semejanza de nosotros, porque nosotros también fuimos hechos por la mano de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, todo esa fortaleza, ese potencial que está en la vida de cada ser humano, no se desarrolla, punto uno, porque no son salvos, porque no han venido a Cristo, porque no han renacido, porque no se han justificado, porque no han sido declarados santos, porque no han creído en la obra de Jesucristo, y el pecado adámico los separa del hombre. Pero cuando tú escuchas el Evangelio, cuando tú recibes a Cristo y lo confiesas como tu Señor y tu Salvador, obviamente que tu situación, tu posición y tu vida no es la misma, ¿ya? No es la misma. Tú eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz, donde Dios es. Y en esa posición estamos muchos que estamos escuchando esta mañana este mensaje, este estudio. Debemos situarnos en esa posición que tenemos nosotros, que somos hijos de Dios, estamos dentro del reino de Dios. Para vivir y para actuar dentro de ese reino de Dios, obviamente que tenemos que tener una nueva naturaleza. Por eso dice que debemos renacer. Pero aquí te habla de no un renacimiento físico, sino que un renacimiento espiritual. Entonces, la segunda parte de este estudio es hablarte de cuál es la situación, o cuál es la manifestación de la naturaleza divina de Jesucristo, y te voy a mostrar 4 aspectos que podemos ver en la vida de Jesús, que cuando tú los vayas escuchando y analizando y meditando en esto, te vas a dar cuenta de que esos mismos atributos, esa misma capacidad que estaba puesta en Jesucristo por parte de Dios el Padre, está puesta también en nosotros los hijos de Dios. Vamos a colocar la base bíblica a este estudio esta mañana, y la encontramos en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, y voy a leerte en el nombre de Jesús desde el versículo 3 en adelante. Y dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos han sido, miren, nos han sido dadas, no es una promesa, sino que es una certeza. Está hablando de un hecho ya ejecutado sobre los salvos. Nos han sido dadas. Versículo 4.
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser, miren, pon atención, participantes de la naturaleza divina. A través de tu fe, a través de las promesas de Dios, nosotros los cristianos tenemos esta invitación para que llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, eso aquí quiero detenerme un poquito. En el versículo 4 dice que ya llegamos y tenemos los cristianos, los salvos, esa naturaleza divina, para vivir en el reino de Dios, en el ambiente de Dios, ser hijos de Dios. Nosotros tenemos, nuestra naturaleza espiritual debe ser cambiada. ¿Ya? Antes éramos hijos del pecado, ahora somos hijos de Dios. Y en esa nueva posición nosotros tenemos que participar. Dice, para que por ella llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Entonces aquí mira qué importante esto. Muchos cristianos no reciben este mensaje de que nosotros debemos participar, no observar, no dice observar, sino que participar, activar toda esa esencia, todo lo que Dios puso en nuestra vida en el momento que creó al ser humano. Versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud el conocimiento. Eso es lo que estamos haciendo esta mañana, que a la fe que tuvimos en la resurrección de Jesucristo y en su obra redentora, le estamos poniendo conocimiento. ¿De dónde viene este conocimiento? Del pastor Andrés, no, de lo que dice la segunda carta de Pedro. Dice, y al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, mira aquí, de nuevo quiero recalcar esto, y poner énfasis, dice, porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni ser fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a globalizar lo que dice. Esto es dicho por la palabra misma, que es una invitación a participar de la naturaleza. Todo salvo, todo hombre cristiano, todo hombre renacido tiene una nueva naturaleza. ¿Ya? Esta carta, ¿cierto?, escrita por el apóstol Pedro, fue escrita en el año 66 después de Cristo. ¿Ya? Entonces, y los destinatarios de esto es la iglesia primitiva. Esta carta estaba dirigida a la iglesia primitiva. Era un memorando, una circular de las verdades del cristianismo y la oposición a los falsos maestros. Entonces, en ese tiempo, cuando viene Jesucristo, establece su iglesia, hay mucha ataque sobre el cristianismo. Entonces, esta carta está afirmando para el cristianismo, entonces viene a cimentar la base de la fe, que nosotros de esta nueva naturaleza otorgada por Dios, en la cual somos partícipes, nadie, ni los enemigos, ni los opositores al cristianismo podrán sacarnos. ¿Por qué? Porque esa nueva naturaleza adquirida por nuestra fe y el conocimiento es dada por Dios, es firme y es eterna. ¿Ya? ¿Qué es la naturaleza divina? La naturaleza divina de Cristo, ¿cierto? Dice que del griego viene la palabra, dice physis, que es en su sentido designa la peculiaridad propia y nativa de cada ser. Entonces, naturaleza, cuando nosotros estamos hablando, nosotros tenemos otra esencia, ¿cierto? Otro sentido de vida, somos otra, ¿cierto? Entonces nosotros ahora tenemos derechos como hijos de Dios, y ese nuestro derecho como hijos de Dios es que tenemos su esencia. Como te decía en el principio, y lo dice Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que Dios se hizo hombre a través de la persona de Jesucristo. Uno de los problemas que enfrentó Jesucristo en sus tiempos, en su ministerio, fue que cuando él confesó ante el Sinedrín, los sacerdotes,
¿Quién era él? ¿Cuál era su naturaleza? Cuando se declara hijo de Dios. Entonces verdaderamente ahí empezaron los problemas para Jesucristo ante la verdad las cosas que pasó ahí 30 años trabajando con su padre José, ¿cierto? Entonces, cuando él declara, y esto es un mensaje que puede quizás para los incrédulos traer mucha risa, burla, decir que hay un hombre en este momento en la radio Tu Encuentro que está diciendo que todos los salvos tenemos la naturaleza de Cristo, pero así es, porque lo dice su palabra, porque fuimos invitados, fue la promesa de Dios de declarar que nosotros tenemos otra naturaleza espiritualmente. Entonces, el conocimiento de saber quiénes somos es una arma contra el enemigo. Nosotros, tú y yo, debemos saber quiénes somos en Jesucristo, porque esa fortaleza, esa seguridad, al enemigo le va a alejar, porque va a ser como una roca, y eso es nuestro evangelio. Usted y yo hemos nacido en una familia cristiana y allí estamos. Entonces, el vivir de un cristiano, ¿cierto?, está cimentado en la mente y el corazón de cada hombre. Entonces un salvo, una persona que ha sido redimida, debe conocer su nueva naturaleza divina. Y en esa nuestra nueva naturaleza nosotros no debemos añadir nada más, porque está todo hecho por Dios. Lo que yo te voy a mostrar más adelante del estudio es que ciertos eventos, 4 eventos que ejecutó Jesucristo, tienen que ver mucho con la capacidad que tenemos también nosotros y no hemos desarrollado. Nuestra naturaleza acá en el pecado necesitaba ser sanada, necesitaba ser restablecida, estaba muerta y necesitaba ser resucitada. ¿Cómo se ejecutó ese accionar? A través de nuestra fe y la obra redentora de Jesucristo. Nosotros habíamos perdido nuestra posición ante Dios, estábamos destituidos, lo dice Romanos 3:23, que estábamos destituidos de la gloria de Dios como cristianos, pero a través de la obra redentora de fe y de Jesucristo y por la fe, la cual todos creemos, nosotros somos transformados, somos renacidos, somos regenerados, somos santificados y somos declarados hijos de Dios. Vuelvo a insistirte, ¿qué es el mensaje? ¿Cuál es el estudio de esta mañana? Es decirte que tú y yo tenemos otra naturaleza, y esa naturaleza, esa nueva naturaleza, es la naturaleza divina. ¿Cómo se vive ahí? Solamente es por fe. Solamente es por fe. ¿Fe en qué? En lo que te estoy diciendo yo como pastor, como hombre, no, sino que yo te estoy invitando y te estoy llevándole las buenas nuevas, las que aparecen en la Biblia, en que está fundamentada en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 en adelante, ¿cierto? Pero creer no es suficiente, no basta tener conocimiento nomás, no, sino también significa participar en algo que puedo ver. Entonces, aquí el mensaje, no basta que, seguramente tú has escuchado que tú tienes eres una nueva criatura, vives en otro ambiente espiritual, pero aparte de eso, el mensaje esta mañana, el estudio esta mañana que no menciona la Biblia, es que nosotros somos participantes en algo que yo puedo ver. En esta nueva vida, en esta nueva esfera con Dios, debemos creer que Dios cambia nuestra naturaleza, que Él vive, que a través del Espíritu Santo nos guía. Entonces, si nosotros creemos, aquí es necesario saber que siendo salvos, estando en este nuevo nacimiento, a través de nuestros medios o nuestros planes, nuestras metas, vamos a cambiar. Te tengo que decir que estás equivocado, porque el que cambia, el que te transforma, es el poder del Espíritu Santo. Si usted está tratando de cambiar su vida por sus medios, está distante de lograrlo, porque Dios nos invita esta mañana a conocer tu participación
en su naturaleza divina, en algo que te va a dar, no, que ya ha sido dada. Ya esa nueva naturaleza ya ha sido dada, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa el pasaje para llegar a ser participante? Número 1, nos ha sido dada por su divino poder. Dios ha provisto para andar y llegar a Él una vida santificada por gracia. Por gracia. Y eso está escrito en Romanos, capítulo 8, versículo 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nosotros somos de Cristo y tenemos su Espíritu. Y dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nosotros estamos en nuestra posición, y aquí te pongo Gálatas 2:20 y Romanos 8:9 como base para esta acertación que te estoy dando esta mañana, que nosotros hemos sido colocados y tenemos una nueva naturaleza por el poder y por la promesa de Dios. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? El que nos produce la vida de Jesús. Porque Jesús mismo, Cristo mismo, es el medio. Él, a través de su vida, de su ministerio, nos mostró el reino de Dios. Y las cosas que Él hizo fue para realzar y para mostrar el poder de Dios ante los muertos, ante los enfermos, ante los hambrientos, ante todas las cosas malas de la vida. Jesucristo mostró, ejecutó ciertos milagros y ciertas actitudes y ciertas enseñanzas para enfrentar que todo Dios tiene poder sobre todas las cosas. Entonces, dice tercero, por medio de las cuales nos ha sido preciosas y grandísimas promesas. Nosotros, estando en esta nueva posición, estamos viviendo una santificación progresiva. Dios está trabajando en cada uno de nosotros para vivir ahí, porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos permitía vivir en esto, pero ahora somos una nueva. Dice el versículo que leímos como base, dice que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, entonces nosotros salimos del mundo, y dice que estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Como te digo, esta mañana veremos 4 aspectos de la naturaleza divina de Jesús para que lo podamos imitar. Vamos a ver el primer ejemplo en la vida de Jesús, y que te vas a sorprender cuando puedas entender que lo que hizo Jesús, también esa capacidad está en nosotros. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 3. El capítulo 8 de San Juan, del Evangelio, dice que nos habla de lo que fue la mujer adúltera. Y vamos a leer en el nombre de Jesús, y dice, versículo 1, y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley que nos mandó Moisés, apedrar a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistirían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Entonces, podemos ver en este pasaje cómo este evento, que fue
generado y realzado ante los ojos de Jesús para ver. La ley de Jesús decía que toda mujer adúltera debiera ser condenada, morir apiedrada, ¿cierto? Eso decía la ley de Moisés incluso. Entonces los sacerdotes tomaron a esta mujer sorprendida en adulterio y la trajeron a Jesús. ¿Para qué? Porque querían ver la reacción de Jesús, de ver caso él se oponía a la ley de Moisés y ser acusado, ¿cierto? Como que él era un opositor a la ley y buscar un error en la vida, un enfrentamiento entre el accionar de Jesús y lo que decía la ley. Entonces le traen a esta mujer y le preguntan: ¿tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole. Mira, aquí dice el versículo 6, más tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y ellos, como insistieron, le dice: ay, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo entero. Pero ellos, al oír esto, acusados de su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los posteros, y él quedó solo con la mujer adúltera que estaba en el suelo. Y enderezándose Jesús y viendo que nadie sino la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, en este evento de la mujer adúltera que todos conocemos, vemos, como te decía, cómo Jesús fue tentado para ver qué ejercía, cuál es la reacción de Jesús frente a este hecho, ¿cierto? Entonces, aquí resalta la naturaleza divina de Jesucristo. La naturaleza natural era aplicar la ley y que la mujer muriese apiedrada, ¿cierto? Pero mira lo que sale desde el interior de Jesús. Cuando le dice: ninguno, Señor, entonces Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué vemos por esto? ¿Qué podemos ver en esta reacción? Podemos ver la naturaleza divina de Jesús, que es su gracia. Este es el primer ejemplo que quiero mostrarte de la naturaleza, su gracia. Tenemos la ley y tenemos la gracia de Jesucristo. La ley decía que había que matarla apiedrada, pero la gracia de Dios, que significa un favor inmerecido, se desata del interior de Jesucristo y le dice: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, la gracia de Dios, sin oponerse a la ley, porque la ley la dejó ahí Jesucristo, pero la gracia se sobrepone en piedad, en misericordia, y esa capacidad que tuvo Jesucristo para perdonar a esa mujer es una gracia con instructivo, porque no está apadrinando el pecado de esta mujer, porque es una gracia con enseñanza, porque le dice: mujer, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Entonces le está diciendo: ok, hasta aquí llegó, aquí hay gracia, pero por favor modifica tu vida, no lo vuelvas a hacer. Eso es la gracia para la gente que se opone a la gracia. Hay muchas líneas ideológicas y teológicas que se oponen a la gracia, como un libertinaje, pero la gracia de Dios es misericordia, es un favor inmerecido, pero con instrucción, no está apadrinando seguir pecando. Entonces, esa gracia de Dios, esa gracia que no condena, con una verdad que instruye, es la que muestra que Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad. Y esa gracia de Jesucristo también está puesta en tu vida y en mi vida. Nosotros vivimos por gracia. Fuimos salvos por gracia. Entonces la gracia para nosotros tiene que ser una esencia de nuestra naturaleza divina.
esa esencia que tuvo Jesucristo para perdonar a la mujer adúltera, está puesta en cada uno de los hijos de Dios. Nosotros condenamos condicionalmente, juzgamos condicionalmente, negamos condicionalmente, pero nunca actuamos en gracia. Nunca pensamos por nuestros agresores, nuestros enemigos, en gracia, sino que actuamos como lo hubiesen hecho esos sacerdotes, la ley. Pero un cristiano que quiere desarrollar esa naturaleza divina que vimos en Jesucristo frente a la mujer adúltera está también puesta en cada uno de nosotros. Entonces, esta mañana quiero decirte, hermano, que tú tienes que reflexionar, que tú tienes que actuar en base a lo que es la gracia de Dios. Que mira que en este momento yo estoy enseñándote, pero Dios está hablando fuertemente a mi corazón. Porque yo por problemas laborales he tenido una confrontación con la gente que trabaja conmigo, una molestia. Y la ley dice que las cosas hay que hacerlas de esta forma, pero lo que yo debo actuar en mi nueva posición es con gracia y con instrucción. Entonces yo tengo que llamar a estas personas que hicieron mal su trabajo, corregirles, perdonarlos y actuar instructivamente de cómo deben hacerse las cosas. Cuando yo esté actuando en esa forma, la gracia que está puesta en Jesús también está puesta en mí. Entonces decía, no solamente creer, sino que también actuar, participar, ejecutar la gracia de Dios. Entonces el primer ejemplo que estamos viendo de la naturaleza divina de Jesucristo, debemos desarrollarla cada uno de nosotros, actuar en gracia frente a cada una de las situaciones. Vamos a ver la segunda característica de la naturaleza divina de Jesucristo, que también la podemos desarrollar nosotros. Y eso está en el mismo libro de Juan, capítulo 13, cuando dice que Jesús lava los pies de sus discípulos. Versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero Jesús le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros, mira qué importante. 14, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, a vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también os hagáis. Entonces, vemos en este evento, cuando Jesús está lavando los pies de sus discípulos, ¿cierto? Él sabiendo que era un hijo de Dios, el máximo que estaba ahí, se humilla. Y el evento de lavar los pies en esos tiempos era un gesto de mucha amabilidad, de disposición, de nobleza, pero que normalmente lo ejecutaban los esclavos a las visitas cuando llegaban a las casas, ¿cierto? Era un acto de atención. Y en este caso, Jesucristo mismo, Él sale de su posición de hijo de Dios, toma este lavatorio con agua y lava los pies de sus discípulos, que si lo viésemos de un organigrama, Jesucristo estaba arriba y los discípulos abajo, pero aquí dice que el mayor sirve al menor. Mira qué enseñanza nos deja
esta actitud de Jesucristo que nos está mostrando su segunda característica de su naturaleza divina. ¿Cuál es? Su humildad. Su humildad, la humildad que él tenía con respecto a los discípulos. Él, siendo el mayor, siendo el Hijo de Dios, se despoja de su autoridad y de su posición para servir. La pregunta es, ¿cuánto estamos viendo nosotros en las iglesias, principalmente en las iglesias, de que pastores sirvan a sus ovejas? De que posicionalmente, dentro del liderazgo, los mayores sirvan a los menores. Se da todo lo contrario. Siempre los vemos a ellos haciéndose servir de las ovejas. Ahora en la vida cotidiana de nosotros, como hijos de Dios, podemos ver que siendo Jesús Hijo de Dios, lavó los pies de ellos. Pero mira lo importante de este detalle. Ahí donde, en el grupo de los apóstoles, de los 12, habían 2 con ciertas características que Jesús las conocía en su corazón porque todo lo sabía. Estaba Judas, el que lo traicionó, y estaba Pedro, el que lo negó. Jesús hizo la excepción, no, lavó los pies a todos los apóstoles. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Que nosotros tenemos esa capacidad de humildad mostrada por Jesús en este acto, también está en nosotros. Y principalmente debe estar en los pastores, en los siervos de Dios, que quieren ganar posición para servirse más que para servir. Jesús no cuestionó que él le estaba lavando los pies a Judas, que lo iba a traicionar, ni estaba cuestionando lavarle los pies a Pedro, que lo iba a negar. Él ejecutó la humildad de Jesucristo, sobrepasó todo eso. Así debemos actuar nosotros, no juzgar, sino que ser humilde ante nuestros hermanos, ante nuestros iguales, ante los inferiores, digamos, de todo tipo. Nuestros hijos, nuestros hermanos en Cristo, nuestros vecinos, debemos actuar si somos hijos de Dios. Yo quiero decirte que esa capacidad de lavar los pies que tuvo Jesús, de humillarse, también está puesta en cada uno de nosotros. Pero somos orgullosos y el orgullo se opone contra la humildad. Mira, una ilustración cortita. Yo estuve en Paraguay hace 2 años atrás y allá conocí al pastor Abraham, que en algún momento lo invité acá a la radio. Este pastor yo lo vi con mis propios ojos y doy testimonio en lo que digo de cómo él, un miembro de un gran ministerio mundial, él con una iglesia de 600 personas, yo lo vi servir a las personas. Y conozco también dentro pastores que del mismo ministerio se sientan y se hacen servir. Entonces podemos ver claramente quién es un verdadero hijo de Dios y quién no es un verdadero hijo de Dios. Entonces nosotros debemos aprender, debemos tener esa humildad, porque esa capacidad de Jesús en cuanto a la humildad también está puesta en nosotros. ¿Cómo será tener esta clase de humildad? Dice Santiago 4:6 que Dios da gracia a los humildes. Si nosotros somos humildes, Dios nos va a dar gracia. ¿Ya? Debemos activar esa clase de humildad entre nosotros. ¿Y qué es lo que pasa como pueblo, como país? Nosotros nos hemos puesto soberbios, despreciativos, ¿cierto? La iglesia actual tiene, ¿sabes qué? Tiene hasta papas chicos. Los líderes de la iglesia se han puesto en papas, donde falta, hasta he visto iglesias donde le besan los anillos en las manos, donde se sientan ellos y el primer plato o lo otro, todo tiene que girar en torno hasta la estufa, para que cuando vaya. Estuve en una iglesia acá en Santiago donde la estufa y el aire acondicionado lo manejaba el pastor con su control remoto, según cuánto calor o cuánto frío tuviera él,
la estufa, habían señoras sentadas allá temprano, pero la estufa estaba en el púlpito para el pastor, y el aire acondicionado lo manejaba el pastor con sus manos para beneficio de él. Pero ¿y las ovejas? ¿Te imaginas ese pastor alguna vez pastoreando en el cielo? ¿Tú crees que ese pastor, que funciona acá en Chile, y él sabe de quién estoy hablando, Dios lo va a usar para que le cuide sus ovejas? No. Bueno, hemos visto, como te digo, la gracia de Dios con la mujer de Jesús con la mujer adúltera. Hemos visto la humildad de Jesús con los apóstoles cuando y vamos a ver en capítulo mismo de Juan, capítulo 19, otra característica, otro evento que Jesucristo realizó, y que muestran otra característica de Jesucristo en su naturaleza divina. Ese capítulo está en Juan, capítulo 19, versículo 17 al 18, dice así, y habla de la crucifixión y muerte de Jesucristo. Y él, dice el 17, él cargando su cruz salió del lugar llamado la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Voy a saltar al 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Mira, vemos en la crucifixión de Jesucristo, en los momentos que lo están crucificando, ¿cierto? Relata cómo el justo estaba muriendo por los injustos, cómo había sido humillado, golpeado, juzgado y condenado. Como dice la Biblia, dice que como cordero fue llevado al matadero, y dice también, no abrió su boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Pero en Lucas capítulo 23, 34 encontramos que dice, en ese mismo momento dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que vemos manifestado en Jesucristo en este evento? En el momento que Jesucristo está clavado en la cruz y hace una manifestación de su naturaleza divina, es el amor. Un amor incondicional, hasta la muerte. Hasta la muerte Jesucristo tuvo amor. ¿Por quién? Por sus asesinos, por los que lo estaban humillando, sacrificando y matando. Jesucristo estaba clamando al Padre, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa clase de amor puesta en Jesucristo también estaba en nosotros. ¿Cómo sería que nosotros viviésemos un día a día lleno de este amor? El amor es lo más íntimo del ser humano. Nosotros hoy día todo lo calculamos antes de dar amor. Damos un amor condicionado. La pregunta es, ¿actuamos entre nosotros en amor? ¿Imitamos a Jesucristo? Y esa capacidad de amar que tuvo Jesucristo por sus asesinos, queridos hermanos y queridas hermanas, está puesta en cada uno de los hijos de Dios. Tú debes amar con el amor que Cristo nos amó a nosotros. Porque por amor, su Padre lo dio como cordero para nuestra salvación. El amor es el medio, el amor es el foco. Nosotros por amor debemos actuar. Esa capacidad de amar también está en nosotros. Y debemos desarrollarla, porque somos hijos de Dios. Jesucristo nos llama, y la capacidad de la gracia de Dios, la paciencia, la humildad de Dios y el amor de Jesucristo está puesta en cada uno de nosotros. Quiero mostrarte la cuarta característica de la naturaleza divina de Jesucristo, y esta también está en el libro de Juan, en el versículo 21, cuando Jesús se le aparece, después de la resurrección, se le aparece a sus 7 de sus discípulos. Y leemos en el versículo 21,
capítulo 15 al 17 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro, aquel hombre, aquel discípulo, ¿cierto?, querido, cercano a Jesucristo, ¿cierto?, aquel que rascó la oreja del soldado, ¿cierto?, aquel hombre tosco, fuerte, ¿cierto?, aquel que lo había negado 3 veces, se encuentra con Jesucristo, y después de Jesucristo lo encuentra, después de haber resucitado, y le dice: apacienta mis ovejas. Imaginemos el hecho que ese hombre, después de haber negado a Jesucristo 3 veces, se encuentra cara a cara con Jesús. Y yo quisiera no estar en los zapatos de Pedro, porque te digo, la vergüenza, el temor de pararme frente al Hijo de Dios después de haberlo negado, era para salir arrancando. ¿Sabes tú lo que hizo que Judas? Fíjate que Judas tuvo más conciencia de su pecado porque se terminó colgando. Y aquí Pedro está cara a cara con Jesús, y Jesús le pregunta 3 veces, las mismas 3 veces que Pedro lo había negado, ¿acaso lo amaba? Y Pedro las 3 veces le dice que sí. La pregunta es: ¿o lo amaba? ¿Y por qué lo negó? ¿Qué podemos ver? 3 veces, no fue una vez, 3 veces. Podemos ver la naturaleza divina de Jesús manifestada en este acto que se llama paciencia. Paciencia, Jesucristo tuvo paciencia. 3 veces lo negó, pero a pesar de ese, Jesús dice que sobre él establecerá su iglesia. Entonces nosotros, la pregunta es: ¿tenemos nosotros la paciencia de Jesús? La respuesta es sí, hermano querido, sí, hermana querida. Esa capacidad de paciencia está puesta en ti y en mí y en cada uno de los hijos de Dios. Lo único que falta es desprenderlo de lo carnal y vivirlo en lo espiritual, porque tú tienes las mismas características de Jesús, porque tú eres una hija de Dios, tienes su naturaleza, y el pasaje y el estudio esta mañana es que Dios nos invita a participar de esta naturaleza divina. Nosotros siempre esperamos que nos amen para amar. Nosotros tenemos que entregar todo a Dios. No tenemos perdón. No amamos incondicionalmente. ¿Ya? Entonces, tenemos que actuar, tenemos que participar de esta naturaleza divina en gracia, en amor, en humildad y en paciencia. Esas capacidades que te he enseñado esta mañana están puestas en nosotros. Tienes que desarrollarla, activarla con tu hermano, con tu hermana, con tu familia, con tu compañero de trabajo, con todos los que te rodeen. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios y esa capacidad está intrínseca en ti, porque Dios, cuando te creó en cada uno de los seres humanos, cuando dice que nos creó a imagen y semejanza, está hablando de esa capacidad en esa línea espiritual. Nosotros debemos actuar en gracia, debemos actuar en amor, debemos actuar en humildad y debemos actuar en paciencia. ¿Por qué? Porque estamos participando del reino de Dios. Una nueva criatura viene a ser partícipe de su naturaleza divina en el interior del cuerpo, en el interior de la iglesia.
Entonces la nueva vida no es solo conocimiento, sino que es participar. Es participar de su naturaleza divina. Dios está actuando, Dios puso esa capacidad, querido hermano, de que nosotros actuemos. Dios se hizo hombre a través de la vida de Jesucristo, del ministerio. Cuando vemos cómo Jesús actuó en cada uno de los hechos, de sus milagros, y estos 4 que te nombré, ¿cierto? De la mujer adúltera, del lavamiento de los pies, de la crucifixión y del encuentro con Pedro, vemos en esto y muchos más, pero estos 4 actos que vimos están en la Biblia y la vimos en desarrollar por Jesucristo, lo podemos desarrollar nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la naturaleza divina de Dios, somos nueva criatura, no como éramos antes, no como me formaron mis padres, no como me formé socialmente, no como me formé culturalmente, sino que en esta nueva esencia, querido hermano, quiero enseñarte esta mañana, y lo dice su palabra, que nosotros tenemos esta capacidad, pero debemos actuarla. No basta saber andar en bicicleta, si tú no te subes arriba de una bicicleta y te sientas, no basta, eso no es andar en bicicleta, tienes que pedalear. No basta ir a un cóctel, a una cena y sentarte en la puerta a mirar cómo los otros comen, tú tienes que comer, no basta ir a la iglesia y tener un encuentro con el Señor si tú no lo alabas, si tú no escuchas la palabra, si tú no entras en intimidad con Él. Eso es participar. La diferencia entre observar, saber y participar es muy grande. Y el mensaje de esta mañana, el estudio de esta mañana, es decirte, queridos hermanos, que nosotros, los salvos, tenemos la naturaleza divina de Dios, vista en la vida de Jesucristo, está puesta en cada uno de nosotros. Eso es la naturaleza divina de Dios. Así que espero que reflexiones, puedes ver este mensaje a través de repetirlo a través del YouTube y también del Facebook, que lo colocan más tarde, y me despido esta mañana cordialmente deseándote que Dios haga recapacitar y meditar en que tú y yo tenemos la capacidad de actuar como Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos la misma naturaleza. Así que te doy un saludo grandioso y espero que tengas un lindo fin de semana. El lunes nos estaremos encontrando nuevamente de 7 a 8 de la noche en una prédica, y el próximo sábado a las 12 del día estaremos entregando la tercera parte de este estudio, la naturaleza divina de Dios. Ahora la radio Tu Encuentro no tan solo se oye, sino que también se ve. www.encuentrofm.cl. No solo escuche, sino que también vea en imagen lo que está ocurriendo en nuestro estudio. www.encuentrofm.cl. Radio Tu Encuentro, también en internet. Corporación Misionera Pentecostal de Chile les invita a usted y familia todos los domingos a las 10:30 de la mañana a una hermosa escuela dominical. Venga a escuchar y estudiar la hermosa palabra de nuestro Dios en nuestro templo ubicado en Avenida Yungay 0593,